Pues vamos a hablar del tema de la reforma tributaria, algo que seguramente inquieta a muchos colombianos, a muchas familias. A las 6 de la mañana, 35 minutos, quiero darle la bienvenida a nuestro set aquí en Noticias RCN, al viceministro de Hacienda, Gonzalo Hernández. Viceministro, bienvenido. Maritza, Bienvenido muchas al gracias. set. Muchas gracias, sí, Y espera algo duro, ¿no? Porque hoy arranca ese debate ahí en el Congreso, ¿no? Así es. ¿Cómo la ven? Muy bien. ¿Sí? Un ambiente muy optimista, Sí. en especial porque se reconoce la característica de progresividad en la reforma tributaria. Es decir, que las personas de más altos ingresos y más riqueza son aquellas que van a contribuir más a ese recaudo que necesitamos para diferentes proyectos sociales en el gobierno. Bueno, viceministro, un tema que ha estado en la agenda en las últimas horas y es que ¿para qué se van a utilizar esos 25 billones de pesos que se recauden con la reforma tributaria? Porque parece que el ministro de Hacienda como que dejó esa pregunta ahí planteada, pero no se sabe. No, es muy claro que hay unas necesidades sociales grandísimas, generales. Tenemos cerca del 40% de la población en condición de pobreza. Lamentablemente, una de las sociedades más desiguales del mundo, y tenemos un ejemplo evidente de toda esa tragedia social que es el hambre. Por supuesto, se tienen que diseñar unos programas para atender eso. Pero esos programas aún no están diseñados. Esos programas se están diseñando en coordinación con otros ministerios, con el Departamento Nacional de Planeación. Y recordemos también que mientras se está dando el trámite de la reforma tributaria, se está dando también la discusión del presupuesto general de la Nación, que Sí, por las diferentes reglas es un presupuesto que fue dejado por el gobierno pasado y que por supuesto tiene que entrar en una etapa de ajustes para poder responder al mandato popular. viceministro, otro tema, 4 por 1000, se queda, se va, ¿qué va a pasar? Porque primero nos prometieron ya no más 4 por 1000, pero ahora nos están diciendo que se queda. No, La semana pasada el ministro de Hacienda dijo el 4 por 1000 se queda y punto. Sí, el 4 por mil se queda por ahora. Las discusiones eran acerca de cómo el sistema financiero podía hacerle seguimiento a diferentes cuentas de ahorros en términos de interoperabilidad, pero estamos viendo en discusión el artículo correspondiente a ese punto. Pero no, el 4 por mil es una fuente importante de recaudo que mientras no tengamos alternativas que puedan sustituirlo, es difícil de remover. Vice, estamos en pleno calendario tributario, ahorita los colombianos están haciendo su declaración de renta y todos quieren saber cómo les va a cambiar el tema de la declaración de renta a partir del próximo año. ¿Cuáles son esos cambios? Sí, yo quiero darte ejemplos concretos. Sí. Una persona que tenga ingresos por debajo de 10 millones de pesos, pensemos por ejemplo en una persona que recibe ingresos salariales por debajo de 10 millones de pesos, que se ha dicho de paso, corresponde a el 98% de la población. Ese 98% de la población no va a tener que pagar más con esta reforma tributaria. Pero aquellos que tengan ingresos... ¿Cuánto pagan hoy en día? Bueno, depende. Por ejemplo, una persona que tiene 8 millones de ingresos brutos paga más o menos 117.000 pesos mensuales. Sí. Por supuesto, eso depende de diferentes características, depende de los ingresos no constitutivos de renta y otras exenciones, pero más o menos. Y entonces, de 10 millones para arriba, ¿cuánto empiezan a pagar? Entonces te doy el ¿Cuánto dato. les Entonces, esa aumenta? persona de 8 millones que paga 117.000 pesos mensuales hoy, no va a pagar un peso más. Una persona que tenga un ingreso salarial de 11,5 millones de pesos empieza a pagar 4.000 pesos más. ¿Sí? 11,5 millones de pesos. Y aquí claramente no estamos hablando de un porcentaje alto de la población. Una persona que tenga ingresos de 15 millones de pesos empieza a pagar 365.000 pesos más. Y por supuesto, un colombiano que tenga ingresos de 40 millones de pesos mensuales va a pagar cerca de 3.600.000 pesos mensuales más. ¿Sí? Sí. Entendiendo obviamente que ese colombiano de 40 millones de pesos puede contribuir más para poder atender las necesidades que tiene el país. Y como aquí se trata también de atender las inquietudes de nuestros televidentes, nos escriben muchos pensionados y dicen, oigan, van a grabar mi pensión. ¿Cómo es eso? Sí, en la mayoría de los países del mundo las cotizaciones a salud y pensiones están exentas. Ese es el caso de Colombia. Hacen parte del ingreso no constitutivo de renta, pero las pensiones, como cualquier otra fuente de ingreso, pueden ser grabadas. ¿Y van a ser grabadas con cuánto? Solo esas pensiones que tienen mesadas superiores a 10 millones de pesos mensuales van a tener que pagar más, con progresividad. Es decir,
con 10 millones de pesos mensuales, o sea, digamos 12 millones de pesos mensuales, esa mesada tendrá que pagar un impuesto, pero ese impuesto es proporcionalmente más grande si la mesada es de 25 millones de pesos. Vice, el tema del impuesto a las iglesias que sigue estando en el debate, ¿van a meter algo de eso o no? Estamos en medio de las discusiones en el Congreso y en el Congreso aparecen proposiciones. Algunos representantes a la Cámara y senadores han expuesto la posibilidad de permitir que fundaciones o sociedades que están ligadas a estas iglesias empiecen a pagar algunos impuestos. ¿Y ustedes ven eso con buenos ojos o no? Tenemos que revisar cuál es la proposición que venga de los representantes del Congreso y evaluarlo otra vez integralmente en términos fiscales, sociales. Viceministro, mis compañeros desde Popayán le tienen también una pregunta. Joana. Sí, señora. Viceministro, hoy empieza discusión, esto entra con mensaje de urgencia, pero la gente de verdad se está preguntando es, bueno, ¿para cuándo? ¿Desde cuándo voy a empezar a preparar el bolsillo? ¿Cuándo se va a empezar a hacer efectiva esta reforma tributaria? ¿Usted calcula en cuánto tiempo, viceministro? La expectativa es que la reforma sea aprobada en este semestre, es decir, antes de diciembre, y por supuesto entra a operar a partir del 2023. Viceministro, y otro tema que también genera, digamos, un poco de preocupación es el tema de las ganancias ocasionales. Por ejemplo, si alguien vende una vivienda de 100 millones de pesos, le van a cobrar lo mismo que si alguien vende una vivienda de 1.000 millones de pesos. Y finalmente, ¿en cuánto va a quedar ese porcentaje de ganancias ocasionales? No, en realidad, o sea, recordemos dos cosas. Primero, la mayoría de los colombianos no pagan impuestos por ganancias ocasionales precisamente porque no tienen esas ganancias ocasionales. La mayoría de los colombianos tienen ingresos que son ingresos laborales. Eso está también en los informes de la OSD. Pero tenemos un tramo exento para viviendas que tienen un valor cercano a 500 millones de pesos. ¿Y de ahí en adelante en cuánto va a quedar finalmente el porcentaje? Empieza a tributar con las tasas de tributación de personas de rentas naturales, que son diferentes tasas marginales, que van en 19% para un tramo, 28% para otro, 33, 35, 37, hasta 39%. Obviamente, o sea, casi un 40%. Sí, pero te puedo decir, por ejemplo, en qué caso se aplica esa tasa marginal de 39%. Es para tramos superiores a 109 millones de pesos. Digamos, de ganancia. En el caso de ganancia, esas ganancias. Pero estamos diciendo que cuando es una ganancia de 109 millones de pesos para una persona que está vendiendo una casa, 50 millones de pesos van para el Estado. Primero estaríamos hablando de una casa de más de 500 millones de pesos, eso es lo uno. Lo segundo es que muchas personas nos han comentado que esa ganancia es muy grande porque tiene registrado su apartamento o su vivienda con las tarifas catastrales y después lo vende a precios de mercado. Bueno, la invitación que también estamos haciendo es que siempre la valoración esté a precios de mercado. Vice, y una última inquietud muy rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Claro. Ustedes estaban diciendo inicialmente que se necesitaba un recaudo de 50 billones de pesos. Con esta reforma hay un recaudo de 25 billones de pesos. ¿Esa diferencia podría abrir de pronto la puerta a que se presente un nuevo proyecto para hacer un nuevo recaudo más adelante? ¿O con esta reforma se van ustedes? Porque todos los gobiernos siempre dicen, primero, no vamos a presentar reforma tributaria, esta va a ser la única reforma tributaria, y a veces nos han presentado hasta 5. No tenemos contemplado esa secuencia, y la razón es que arrancamos con una reforma tributaria que busca un recaudo de 25 billones de pesos, pero también con unas medidas que permiten el fortalecimiento de la DIAN en su lucha contra la evasión y la elusión, que esperamos nos permite en los próximos años llegar a ese recaudo de 50 billones de pesos. Bueno, pues viceministro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. No, Maritza, a ustedes por la invitación y a todos los televidentes, gracias. Y le reiteramos la invitación para que a medida que vaya avanzando esta discusión en el Congreso de la República también se pueda conectar con nosotros para explicarnos cómo va eso y cómo va a quedar el tema de impuestos para los colombianos el próximo año. La aceptaré con el mayor gusto, muchas gracias.